Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy lunes, un lunes que ha amanecido en este caso con noticias positivas en el tema de los contagios del COVID-19 en la isla de Lanzarote. Seguimos en la línea descendente que ya comenzara hace ya 15 días y realmente ya estamos por debajo de la media por 7 días de Canarias. Así todo, seguimos en el nivel 3. Estamos a la expectativa a ver si el próximo jueves, cuando se reúna el Consejo de Gobierno, pues definitivamente nos pasa a la fase 2, que es lo que está pidiendo toda Lanzarote, pero sobre todo lo que cumple Lanzarote con el protocolo de alertas. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo está, hombre? Muy bonita la chaqueta. Pues es la misma que tenía el viernes. Por cierto, ¿el viernes? No sé si... Sí, el viernes, vale, cuando me llamaste de urgencia. Vale. Yo no sé si toda Lanzarote está pidiendo nivel 2, el sector comercial, el de la hostelería, el de la restauración, no entiende por qué nos han mantenido una semana, si se cambia el jueves próximo, en nivel 2 cuando tenemos ratios prácticamente, en nivel 3 cuando tenemos ratios prácticamente de nivel 1. Pero bueno. Efectivamente. Pues Usoa Ibarra, buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por cierto, Usoa, hoy es el día tuyo. Sí. Por lo menos el Día de la Mujer el internacional. Día de todas las mujeres. El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Lo de las trabajadoras lo quitaron. Sí, ya quitaron. Ahora es Día de la Mujer. ¿Cómo ves toda esta polémica? Al final Lanzarote va a ser una pequeña concentración en el parque, creo que a las 6 de la tarde. Parque Ramírez Cerdá. ¿Está invitado todo el mundo o cómo es eso? ¿O va solo los que, en fin, porque creo que hay un número determinado de personas, no pueden ir, 500 personas, más de 500 no pueden ir. Pues yo creo que es innecesario, Bueno, la verdad. Más de 500 no van a ir de todas maneras. Es una movilización creo que innecesaria cuando el resto de las asociaciones que también trabajan por los derechos de las mujeres y la visibilidad también de este colectivo, pues han decidido por responsabilidad social no acudir, ¿no?, a estas movilizaciones o concentraciones. Y es verdad que duele no poder hacerlo después de lo que se había conseguido el año pasado, ¿no? Con unas movilizaciones que además tuvieron un eco también en un parón, en una especie de huelga que hacía visibilizar cómo la mujer está en los estamentos más estratégicos. Lo hemos visto además durante la pandemia, esa mujer que cuida, esa mujer que también se responsabiliza de su trabajo y de las labores del hogar. Y ahora mismo, bueno, pues creo que las que se vayan a concentrar pues no están siendo del todo responsables y sensibles. Habría que, nada más que puntualizar, que, hombre, yo creo que por respeto, primero, evidentemente todos estamos con los derechos de la mujer, que yo creo que siempre han sido igual que los de los hombres, aunque es verdad que en años anteriores o en el pasado no se ha respetado tanto a la mujer como se tenía que haber respetado, que es a todo el mundo igual. Pero, hombre, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, que el 70% de los trabajadores de la sanidad son mujeres, que el 80% de las mujeres, de los trabajadores de las residencias son mujeres, y que la gran mayoría de los trabajadores que cuidan de esa limpieza en los centros sanitarios son mujeres, como mínimo, deberían tenerlo en cuenta para respetar ese llamamiento que han hecho muchas veces los sanitarios. Yo reconozco, que no suelo opinar, pero reconozco en este caso que tengo el corazón partido, porque por un lado creo que las concentraciones, si se hacen con la suficiente, en fin, con los protocolos que se marcan, distanciamiento, en este caso la mascarilla, sí, un número limitado de personas, se podría hacer. Yo no digo que, pero en cambio, por otro lado, creo que por lo que un poco decía Pedro y Usoa, yo creo que no era necesario. Entonces, cuando una cosa no es necesaria y se puede hacer por otros métodos, ¿para qué vamos a complicar la vida? Cuando a lo mejor mucha gente puede entender que puede ser contraproducente. Y no tanto en Lanzarote, que tampoco van a ir tanta gente, y en fin, tenemos un buen clima, hay aire, corre mucho el viento, y en fin, es muy difícil que se puedan producir contagios si se va con mascarilla. Pero evidentemente en Madrid las cosas cambian. No sé cuántas manifestaciones estaban previstas. Se esperaban 60.000 personas. 60.000 personas. Por eso han sido restringidas. No, pero había no sé cuántas manifestaciones, hay movilidad, 500 por lo menos. Aumenta la movilidad y yo no creo que sea el mejor ejemplo. Pero es una movilización o un colectivo, quiero decir, de las mujeres, que siempre estamos en el foco de la polémica, sí, inevitablemente. Entonces, ¿para qué, digamos,
echar más leña al fuego? ¿Para qué aumentar los argumentos en contra del 8M, que es una fecha también señalada y yo creo que cada vez más extendida en la celebración tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Por la sociedad en general, en su conjunto. Y por eso ahora se nos pide un gesto de responsabilidad por encima del papel que representamos en esta sociedad, ¿no? Que y además, como mujer yo no quiero que sigan los contagios. De un derecho fundamental que es de manifestarse. Pero el Tribunal, por ejemplo, Superior de Justicia de Madrid lo ha dicho y lo ha desestimado. Mira, hay por ahí corriendo un vídeo que se ha hecho viral de trabajadoras que tú mismo comentabas, trabajadores de la sanidad pública, diciendo que son mujeres que están trabajando ese día y que han tenido que hacer urgencia, y lo que trataba de decir es que la mejor forma de defender a la mujer en este caso, en este día concreto, era que no fueran más gente al hospital. No poner en riesgo a nadie. No poner en riesgo. Y dices tú, ahora bien, yo creo que no digo esto, pero también digo lo contrario, al aire libre. Con las medidas creo que eran 400 personas las que... 500 personas, las que iban a ir. Si se ponen con separación, no tiene por qué contagiarse. Pero es el mejor ejemplo. Ahí es donde Jorge, yo le doy la razón. Con lo que estás comentando tú, no es que se puedan hacer manifestaciones, se pueden hacer conciertos, se pueden ir a las terrazas, se pueden realizar actividades deportivas, se puede hacer de todo. Por eso con distanciamiento, higiene, que no es por cuestiones podemos hacer de todo, pero no cumplimos. Es que somos nosotros los que no cumplimos. No de contagio o no contagio. Yo lo que estoy hablando es que es de imagen. Y como yo ahí refuerzo la idea que ha querido decir un poco Usoa, que yo he entendido, de que bueno, ¿por qué vamos a señalar ahora o vamos a poner, digamos, en el foco de atención la parte negativa de una situación que nadie quiere, que es que se pueda producir cualquier tipo de contagio? Pues bueno, lo evitamos y además yo creo que hay una fórmula ahora mucho mejor, que son las redes sociales. Y lo que pasó el año pasado. La digitalización, es decir, se puede hacer... No, y demostrar que se puede trabajar en red, que es lo que están haciendo muchos ayuntamientos, asociaciones, colectivos, ONGs, que llevan una agenda además semanal de conferencias, de actos, demostrando que se puede visibilizar, como digo, muchos mensajes y muchas situaciones concretas de la mujer, incluso durante el COVID-19, que ha sido uno de los gremios, digamos, también más afectados, ¿no?, por la pandemia, sin necesidad de poner a nadie en riesgo. Y luego tengo que decir simplemente, porque hay que recordar que el pasado 25 de noviembre se hizo una convocatoria delante del Cabildo y se llevó a cabo un protocolo de seguridad súper estricto por parte, en este caso exigible, por parte de la delegación del Gobierno y las asociaciones que protegen los derechos de las mujeres, ¿no?, como pueden ser Tiemar y Mararía, que son, digamos, las más fuertes en la isla de Lanzarote. Se suspendió por la lluvia, pero al final se convocó. Ahora mismo la situación es diferente, la situación me parece diferente porque hemos estado pasando por un mes tremendo. Todos estamos ya muy cansados y queremos realmente optar por la recuperación y hacerlo con la mayor responsabilidad posible, y por eso me parece que no es de recibo seguir poniéndole gasolina al fuego. Que decía. Recordemos lo que pasó el año pasado. Celebraciones del 8M, pero no solo celebraciones del 8M, eventos deportivos, concentraciones políticas de partidos como Vox, que coincidió esa fecha precisamente con sus congresos. Las tres cosas hay que restringirlas. Hasta que no terminemos con la pandemia, aquí hay que buscar otras metodologías y punto. Yo lo único que digo es que si yo fuera un representante importante del movimiento femenino, feminista en este caso, no hubiera dado pie a que se creara esta polémica. Pero, insisto, yo al menos no criminalizo a aquellas personas que hoy vayan cumpliendo las reglas al aire libre a esa manifestación. Yo por lo menos no me apunto a eso. Bueno, vamos a otro... Si tú no lo haces, entonces nos quedamos más tranquilos. A otros temas, don Pedro, porque también... Pues parece que estás sentando aquí cátedra. Si no lo haces tú, pues yo digo que yo, como Jorge, no lo hago. Hombre, cada uno tiene su opinión. Nadie lo ha criminalizado. Estamos criticando una actitud que en principio don Pedro, yo no estoy criminalizando a usted. No, es que no estamos criminalizando, Jorge. Espera, déjame también puntualizar. Estamos criticando una actitud que a mí por lo menos no me parece responsable. Sí, no criminalizando. Yo digo que yo creo que aciertan los que apuestan porque no se hubiera organizado este tipo de manifestaciones. Pero no, yo desde el punto de vista creo que cumpliendo con las reglas no tiene por qué pasar nada. Por cierto, hablando antes del COVID,
Ayer nos llevamos una alegría, mucha gente en la isla de Lanzarote. Me imagino que tú también, Pedro. Sí, conozco a Santiago, si te refieres a Santiago. A Santiago Torres, que ayer precisamente el hombre cantaba una folía, en este caso en honor a todos aquellos que durante casi un mes le han cuidado para que hoy esté el hombre pues vivo, ¿no? Vamos a ver si podemos oír esta folía que cantaba el presidente de la agrupación de danzas, ¿no? Coro y danzas de Arrecife, ¿no? De Arrecife. Te traigo un ramo de rosa, Hospital Molina Rosa, por devolverme a la vida. De este COVID que no termina de llevarse tanta gente. Timan falla y sentimiento, dos fuegos que están latentes. Muchas gracias al personal sanitario. Bueno, pues de aquí de verdad, Santiago, que nos alegramos mucho que esté realmente ya recuperado, aunque todavía sigue en la planta COVID, pero ha salido de la UCI donde permaneció, insisto, casi un mes. El hombre ha vuelto, lo ha dicho él, ha vuelto a vivir. Pues sí, la verdad es que hay coincidencia en este caso negativas con respecto a otras personas que han, por ejemplo, conseguido terminar su carrera profesional en el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Y curiosamente Santiago es uno de ellos, si no está jubilado, está a punto de jubilarse, y que los coge desgraciadamente esta enfermedad. Me alegro mucho por Santiago, porque lo conozco prácticamente también de toda su... Bueno, él tiene más trayectoria que yo, evidentemente, pero que se vaya recuperando, y también de aquí acordarnos de los hijos, ¿no? Que seguramente lo han pasado mal y han sido representantes importantes del fútbol aquí en Lanzarote, ¿no? Bueno, pues un fuerte abrazo. En cuanto a los contagios, Usoa, seguimos en la línea descendente. Ahora vamos a intentar conectar precisamente con Luis Serra, que es el portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el COVID-19. En este caso, Usoa, parece que la ola ya se ha doblegado, la tercera ola en la isla de Lanzarote, y solo tenemos un aspecto negativo, que es la ocupación todavía alta en la UCI. Sí, las cifras hospitalarias prácticamente no se han modificado en este fin de semana, y esto, bueno, pues sigue siendo algo a estudiar y a reflexionar con respecto al futuro también de esa planta de unidad de cuidados intensivos. De cualquier manera, efectivamente, yo creo que la curva no solamente se ha doblegado, sino que hay una responsabilidad colectiva ya notable. Además, la vacunación ya se ha, en este caso, expandido a los maestros de infantil, que este fin de semana ya han acudido a ponerse el pinchazo, y tengo que decir que de todo el mundo que conozco, prácticamente, digamos, uno o dos han tenido un efecto secundario pasajero, ¿no? Un dolor de cabeza que puede también identificarse como una migraña, algo de cansancio, pero en general todo bien. Un paracetamol a faltar, y para casa. Vuelven a faltar vacunas, desgraciadamente, porque el ritmo de vacunación de los sanitarios en Lanzarote está siendo muy alto, ¿no? Efectivamente, ese es el gran problema, porque es curioso, es la gran solución que tiene el mundo, que tiene España, que tiene Canarias, que tiene Lanzarote, y realmente vamos a unos ritmos, por mucho que a veces se quiera vender, que vamos muy bien. Realmente no se ha vacunado todavía el 5% de la población. 1.300.000, 1.400.000, ¿no? Con las dos dosis. Sí, con las dos dosis. Estamos a años. Es decir, que a ese ritmo no llegamos en verano, ¿eh? Bueno, es lo que siempre hemos estado recalcando, que es importante el comportamiento social, pero también la responsabilidad de tener unas estrategias de vacunación efectivas, ¿no? Y no efectistas, no solo que se nos diga que tenemos ya la vacuna y luego no llegue realmente a la población más necesitada o más vulnerable, como pueden ser las personas mayores, que todavía, en el caso de Lanzarote, si no están dentro de un centro sociosanitario, están todavía en la lista de espera para ser vacunadas. De cualquier manera... Empezó de 80 a 75, aunque no estén en los hospitales, pero se ha parado. Yo no sé si a lo mejor habría que cambiar la estrategia por seguir a lo mejor la estrategia británica, que van por más de 20 millones de vacunaciones
es verdad que le ponen a todo el mundo la primera dosis y después ya empezarán con la segunda, ¿no? Bueno, lo que hacen es al contrario que nosotros, que a nosotros nos tienen que citar, nos tienen que decir específicamente a dónde ir. A ellos les dicen dónde está disponible la vacuna y tú vas de una manera voluntaria. Eso, pues desde luego que agiliza todo mucho más. Y una dosis, y después ya veremos si tenemos la segunda más adelante. Bueno, lo cierto es que esta es la gran solución, pero no hay posibilidades. El presidente del Gobierno de Canarias este fin de semana, Ángel Víctor Torres, decía que, bueno, que en Semana Santa ha dicho dos mensajes. Uno, por un lado, que Canarias va a ser de las pocas de España que no se va a cerrar. No hay cierre perimetral. Pero otra es que se va a restringir los movimientos y sobre todo el horario. Sobre todo el horario se va a intentar dar Jorge, el toque de queda a las 22 horas. Los movimientos no, sobre todo el horario. Porque si no cierras, sí, a las 22 horas. Si no cierras perimetralmente, es que no vas a restringir el movimiento. No, los movimientos me refiero a partir de las 22 horas. Ah, sí, sí. A partir de las 22 horas ya no se puede mover la gente, que es donde ellos consideran que es donde más, en fin, se puede producir luego en fiestas o en bares, en restaurantes o en las propias casas. Y cuando la noche confunde, vamos a decirlo así, claramente. Bueno, yo en cualquier caso no me parece mal del todo, siempre y cuando, como decía Pedro, se abra realmente a la Semana Santa Canarias, porque Canarias, insisto, no ocurre lo mismo que en la península, no hagan las comparaciones cuando no son cosas iguales, porque no son iguales Canarias, porque en este caso aquí para venir hay que entrar con una PCR. Sea de la península o sea en este caso del extranjero. Hay que entrar limpio, porque la PCR puede entrar y darte positivo. Por otra parte, el turismo está comprobado, no es que lo digamos aquí, está comprobado estadísticamente que prácticamente no hubo contagio directo y cuando hubo fue se controló muy rápidamente. Por lo tanto, yo creo que es un acierto por parte del gobierno de Canarias que haya apostado con restricciones, con las medidas que sean necesarias, pero que en Semana Santa se permita, en este caso, que puedan venir turistas. Tenemos ya a don Luis Serra. Buenas tardes, don Luis. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo estamos? Y felicitarlo por ese rectorado de la Universidad de Las Palmas, que no es poco, y es importante. Me imagino que también para su carrera, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que mi carrera en este caso es lo de menos, sinceramente. Yo espero al frente de la universidad poder hacer grandes cosas y situar la universidad en el lugar que se merece. Pues esperemos que sí, porque la verdad es que necesitamos una universidad en Canarias realmente fuerte. Otro día le hablaremos ya de ese tema. Hoy le hemos llamado para hablar de, como usted como representante y portavoz del Comité Científico del COVID-19 en Canarias, del Gobierno de Canarias. En este caso, don Luis, una cosa que ha preguntado mucha gente aquí en la isla de Lanzarote, sectores económicos y también sociales. ¿Hay una justificación para que Lanzarote siga en el nivel 3 cuando tenemos datos pandémicos ahora mismo de los más bajos de Canarias? Realmente es algo que se va a revisar. Es más fácil subir que bajar de categoría. Bajar de categoría requiere mejorar una serie de indicadores que suben muy fácilmente, pero en el caso de Lanzarote ha sufrido un estrés hospitalario y de intensivos importante, más importante que en la primera ola, y por tanto es evidente que hay que tomarse las cosas con precaución, ¿no? ¿Que merece bajar? Seguramente sí, seguramente merece bajar, y de hecho yo espero que es lo que a lo largo de esta semana, ya para la semana que viene, pues esté ya en fase 2 sin ninguna duda, ¿no? Si los indicadores siguen como están, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir siendo prudentes. Estamos en un momento, lo decía esta mañana en la misma sede del vicepresidente del gobierno, estamos en un momento de contención, un momento de estabilización. Vamos en una línea plana, pero ya hay algunas comunidades que tienen incidencias más bajas que nosotros. Pero ellos han hecho cierres muy estrictos. Nosotros hemos conseguido esa estabilización compatibilizando más o menos la actividad, digamos, laboral con la asistencia sanitaria, ¿no? Y de eso se trata, y hay que seguir así en esta senda. No hay otra solución, lamentablemente. Don Luis, precisamente ahora se presenta la Semana Santa. Siempre son fechas, digamos, de alguna manera polémicas.
En este caso, el gobierno de Canarias ha decidido, o va a decidir, va a apostar porque Canarias pueda tener cierta apertura, es decir, sobre todo apertura al turismo. Personalmente yo también considero que si los datos se mantienen en esta cifra, pues siguiendo los protocolos de seguridad se podría tener a Canarias abierta al turismo. ¿Usted cómo lo ve? Sí, realmente en todas las comunidades para Semana Santa se está, digamos, estableciendo un cierre perimetral, excepto creo que es la Comunidad de Madrid. Todas las demás se van a cerrar perimetralmente. Pero Canarias sí es cierto que con los controles que llevamos realizando desde finales del mes de diciembre de PCRs, pues va a permitir esta actividad, ¿no? Pero tenemos que estar muy encima porque existen estas nuevas variantes que nos preocupan y por tanto hay que ser muy estricto y muy riguroso con todo ello, porque a falta de una cobertura mayor de vacunación tenemos que establecer unos controles a nivel de nuestro espacio, digamos, aéreo y marítimo, importante que posiblemente vamos a mantener durante muchos meses. ¿Pedro? Y... Perdón, don Luis. No, adelante. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, a colación de este cambio, de este posible cambio de fase, si no es importante también premiar, sobre todo por el estado anímico, porque aquí en Lanzarote se está pasando muy mal, lo hemos pasado mal desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista social, económico y emocional. No hay que también tener mucho cuidado, yo supongo que ustedes lo tendrán en cuenta, ¿no? Pero premiar un poco también ese buen comportamiento, ese saber rectificar de los ciudadanos, que es verdad que todos nos equivocamos, a lo mejor autoridades también, en Navidad y supimos rectificar en Carnaval. ¿No hay que premiarlo? Sí, yo estoy de acuerdo con usted que hay que premiar cuando la población en su conjunto entiende y de alguna forma se cambian, ¿no? Y los indicadores responden. Pero a veces en esto del COVID un premio es un castigo. Y es así. Lo que en principio puede parecer un premio, un alivio a la fatiga pandémica, se acaba terminando en un castigo importante, ¿no? Porque hay otros brotes, hay más ingresos, defunciones, y por tanto el premio social muchas veces se convierte en un castigo sanitario. Hay que ir con mucho cuidado, pero estoy de acuerdo con usted, por supuesto. ¿Usoa? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un tercio de los destinos del mundo, ya que hablabas antes también del tema de la Semana Santa, pero sobre todo de cara al verano, un tercio de los destinos del mundo turísticos está ahora mismo cerrado por las nuevas cepas, y lo acaba de mencionar el invitado, que aquí también en Canarias tenemos variantes y que eso les preocupa. ¿Cuántas variantes o cepas tenemos aquí registradas en el archipiélago y cuáles serían? Bueno, la que nos ha afectado, digamos, más, cepas distintas ha sido la cepa británica, fundamentalmente por ser un destino receptor importante de casos británicos. Hoy, digamos, la gente comenta, pues, por ejemplo, el hecho de que todavía en Inglaterra el uso de la mascarilla no sea algo obligatorio, interiorizado, ¿no? Sí. La gente ahí hace un poco lo que quiere. Y como consecuencia de esto y por una falta de cobertura vacunal, pues se desarrollan estas nuevas cepas, ¿no? Por tanto, yo creo que en este sentido las responsabilidades de los gobiernos van más allá de su propio territorio, lo hemos visto en esta pandemia y es algo que tenemos que pensar de cara al futuro. Luego está la cepa sudafricana, que nos podría también afectar, y la cepa brasileña, ¿no? Pero de constancia solo tenemos constancia de la cepa inglesa y en cualquier caso habrá que controlar muy bien la posible inclusión de cepa sudafricana o brasileña, porque ahí sí que podrían afectarnos sobre todo en la eficacia vacunal de algún tipo de vacuna. Claro, porque, perdóneme, la vacuna Pfizer sí bloquea, ¿no?, esa variante británica. El resto de las vacunas que ahora mismo se están repartiendo también en el archipiélago está por ver cuál es su nivel de eficacia. ¿Es así?
Sí, en principio la Pfizer es efectiva y para las otras posiblemente habría que hacer algún recordatorio, pero también muy probablemente sean efectivas, no tanto en lo que sería la infección, digamos leve o sintomática, pero sí para los casos graves, ¿no? Que al fin y al cabo lo que nos interesa es evitar casos que acaban hospitalizados y que acaban con complicaciones severas, ¿no? Incluso la muerte. Don Luis, hay una cosa que más o menos todo el mundo coincide, tanto la comunidad científica como también económica y política, que es que la vacuna va a ser la salvación, ¿no? Pero realmente muchos vemos realmente con preocupación la lentitud, no porque no haya en el sistema de salud canario, por ejemplo, profesionales para realizarlo y no hay una logística y una infraestructura para poder hacerlo rápido, sino el problema es la falta de vacunas, ¿no? Que no llegan la vacuna suficiente para poder vacunar con suficiente rapidez. Estamos todavía en España, creo que no llegamos ni al 4 o 5% de la vacunación y en Canarias un poquito más, pero poco, ¿no? Sí, realmente no es por falta de personal. El sistema sanitario se ha reforzado muchísimo, en casi 5.000 personas durante la pandemia. Por tanto, hay una respuesta. Todo el personal de enfermería que sale de nuestras facultades, de ciencias de la salud, en Lanzarote, por ejemplo, están trabajando en el sistema y hay una capacidad para vacunar de forma masiva e inmediata a una gran parte de la población. Por tanto, el tema fundamentalmente es la falta de vacunas y en este sentido nosotros no podemos fabricarlas y quizá de cara a un futuro una de las soluciones sería tener plantas capaces de fabricar grandes cantidades de vacuna, ¿no? Porque la vacuna solo la puede hacer, don Luis, perdone, en el país donde están me imagino que la fábrica, ¿no? No pueden ceder, yo qué sé, la patente para que se pueda hacer en España. España está preparando una, ¿no? Creo. Sí, se puede fabricar con los debidos acuerdos, pero muchas de las vacunas de Pfizer pues se están fabricando en Polonia o en otros países, ¿no? Pero el tema básicamente es tener estas plantas, ¿no? Y por tanto el tener vacunas en masa para poder distribuir, ¿no? La situación yo pienso que se va a desbloquear muchísimo en el mes de abril, donde realmente habrá una gran afluencia de distintos tipos de vacunas y por tanto vamos a ser capaces de enseguida, a lo largo del mes de abril y mayo, aumentar mucho la cobertura vacunal de la población, ¿no? A partir de ese momento empezaremos a controlar la pandemia básicamente por el número de personas vacunadas. Venga, última pregunta, Pedro. Doctor, ya que estamos en el 8M, ¿le preocupaban los efectos del día de hoy, comparándolo con lo que pasó el año pasado? Después, ahora parece que se ha restringido bastante las concentraciones, pero ¿le preocupó al comité científico? Bueno, realmente algo sí que preocupaba, pero en el momento actual en España, con la conciencia que hay sobre el uso de la mascarilla en espacios abiertos, una concentración, digamos, no muy mayoritaria, tampoco tendría por qué haber supuesto un gran número de casos como pudo suceder hace un año, ¿no? Por tanto, en ese sentido, sí, pero menos preocupados en tanto y cuanto mantengamos el uso de la mascarilla y el concepto de evitar el contacto directo, ¿no? Que lo tenemos muy integrado en nuestra vida, digamos, social y laboral hoy en día. Doctor, un televidente me pregunta vía WhatsApp, por favor, dígale a don Luis Serra, ¿por qué tenemos que caminar por la playa con mascarilla cuando estudios científicos han demostrado que cuando no hay aglomeraciones y uno pasea tranquilamente, es peor llevar la mascarilla incluso que llevarla por otros efectos, ¿no? De monóxido de carbono y no sé qué dice aquí, o no sé qué. En fin, ¿usted cree que realmente se podría dar algún tipo de consejo para evitar que cuando uno está paseando al aire libre tenga que llevar la mascarilla? Realmente si fuéramos disciplinados no haría falta, pero el problema es que no somos tan disciplinados. Y luego para el cumplimiento de lo que son las sanciones es muy difícil pedirle al policía que demuestre una sanción que usted está hablando a menos de 1,5 metros de otra persona, ¿no? Y realmente
ahí es donde está la complejidad, ¿no? Que este tipo de sanciones son fáciles de recurrir y si no están sustentadas en una normativa muy concreta, luego pues son difíciles de seguir, ¿no? y de ejecutar. Por tanto, sí estoy de acuerdo completamente. Para pasear por el campo o ir por la playa no necesitaríamos llevar mascarilla, de hecho es absurdo, pero enseguida, después del paseo por la playa, nos reunimos 7 u 8, empezamos a hablar y ahí sin mascarilla sí que puede ser un problema, ¿no? Por tanto, es más por un problema de cumplimiento de la norma y de establecimiento de la sanción que no por una lógica, digamos, que obviamente es aplastante, que no haría falta llevar mascarilla cuando paseamos pues, por Sí, me refiero al aire libre, al campo, no me refiero por las calles, porque por las calles evidentemente hay que hacerlo por lo que usted dice. Oye, sí, en el campo, en la playa realmente no. O por cierto, como está haciendo usted ahora, porque nos hemos encontrado con algún político que hace la entrevista con mascarilla cuando está solo en una pantalla, que habría que decirle que no le hace falta, ¿no? Bueno, lo hace por ejemplo. Aparte yo ahora en este momento estoy en mi casa a punto de almorzar. Solo faltaría que tuviera que ponerme la mascarilla. Sí, le quiero hacer una pregunta con respecto al tema de la vacunación. ¿La insularidad nos ha afectado de alguna manera a la hora de tener una garantía de vacunación, digamos, más constante? ¿La insularidad en qué sentido, perdón? La vacuna viene en avión, ¿no? En teoría. Entonces, también la falta de operatividad que podemos tener ahora, la conectividad y la insularidad en sí misma del territorio del archipiélago, ¿afecta de alguna manera a la regularización de la vacuna aquí en Canarias? No. La vacuna viaja con aviones especiales la mayoría de las veces de las Fuerzas Armadas y no tiene ningún problema el que seamos una isla. Solo faltaría, no. Rotundamente no. Pues don Luis, de verdad que un abrazo, muchas gracias y a ver si un día hablamos un poco de educación, que no estaría mal tampoco, ¿eh? Cuando quiera, don Jorge. Saludos a todo su equipo de colaboradores y a todos las personas que nos están viendo. Un fuerte abrazo. Pues un abrazo, muchas gracias. Don Luis Serra, que creo que estaba en su casa, como decía. Lo dejaste con la palabra. No, porque cortaron ellos. Oye, por cierto, con respecto a lo que decía Usua, yo te invitaría a que yo les haga un reportaje, porque me han dicho, me lo ha dicho el responsable, ¿no? En este caso del transporte, la distribución, de la vacunación, que es el amigo Benjamín Nieves. Hay un protocolo de la vacunación aquí en Lanzarote, con esas escoltas que vienen cuando llega el helicóptero, porque aquí en Lanzarote llegan en helicóptero. El transporte, prácticamente se cierran todas las calles para que vaya de forma directa a almacenar. Yo que no sé si puede decir dónde lo almacenan, por si acaso alguno va a... No, pero es normal, son medidas de pero seguridad. Es súper interesante, yo te invitaría a que lo hagas. Sí, pues deberíamos hacerlo, lo que pasa es que no sé si nos lo permitirán, porque precisamente se lleva con muchos detalles dónde es, pero... Se lleva con mucho sigilo, precisamente porque puede haber sabotaje. Con eso... Puede haber sabotaje y puede haber... No aquí en Lanzarote, pero sí en otros con respecto, ciudades. Por ejemplo, los viales estos que vienen, por ejemplo, cada vial trae 5 dosis de vacuna y se cuentan una por una, ¿eh? Por si acaso falla una, está todo, pero al milímetro, ¿eh? Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues yo creo que lo más interesante, casi todo ha sido muy interesante, pero destacaría de lo que ha dicho, que cree él que el próximo jueves se decidirá para que el lunes ya, ¿no? Para que o el viernes, yo apostaría por el viernes, fin de semana, ¿no? A lo mejor para que el fin de semana para que la restauración por lo menos tenga un respiro, pueda ¿no? entrar Lanzarote en fase 2. Él no lo puede decir porque él simplemente es un portavoz. Él recomienda conjuntamente con otros más, pero que él cree que dado los datos, cree que puede ser ya... sí, pero en teoría, digamos si sigue la dinámica de bajo contagio. Esa bajada del nivel 3, del 4 al 3, tenía una fecha de caducidad que es precisamente hoy, el 8 de marzo, y hoy no se han revisado los datos epidemiológicos de Lanzarote. Se hizo el otro día de manera extraordinaria, pero ahora parece ser que no hay prisa. Sí, había esperanza un poco para que hoy pudiera... A mí, digamos que
estos cambios de parecer en su momento, con una especie de consejo también de gobierno extraordinario para tratar el tema de Lanzarote, entiendo las presiones porque en su momento la hostelería, el empresariado están ya cansados de que no tengamos capacidad de normalizar, ¿no?, también la economía, que es fundamental, y siempre lo decimos, también es salud, sobre todo para esta tierra. Pero a mí sí me choca eso, que de repente se plantee la rebaja de nivel, se diga que va a haber una fecha de revisión que es el 8 de marzo, es decir, hoy, pero se anticipe a un consejo, digamos, de gobierno anterior, se medio faciliten unas medidas menos restrictivas, sobre todo en el ámbito de la hostelería, porque el resto más o menos sigue igual, y ahora se nos pide todavía un poquito más de paciencia teniendo en comparación con otras islas unos datos similares. No entiendo, digamos, esta letrita pequeña, ¿no? O de récord, a mí lo que me han dicho es por la cuestión pura y dura del tema de las UCI, que todavía siguen congestionadas. Pero es que por esa regla de tres estaremos hasta verano en estas condiciones. Pero es lo que yo decía, digo, hombre, yo creo que por suerte ya está vacunada uno de mayores de 80 años, prácticamente todos en Lanzarote. Y todos los residentes de la Rosa. Todos los residentes que son personas que suelen tener patologías previas. Ya hemos rebajado, también ya de 70 se han vacunado una parte importante, aunque no con doble dosis. De 80 a 75, sí, más o menos. Bueno, lo que quiero decir es que ya el personal más de riesgo, que es lo que decía el señor Serra, que son las personas que van a entrar finalmente si cogen el COVID en el sistema sanitario, bueno, pues hay ya una reducción importante de gente que va a poder entrar. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, aunque esté en la UCI al 100%, como está ahora mismo en Lanzarote, porque tenemos menos UCI de la que nos corresponde, porque si aquí tuviéramos las 20 UCI como mínimo que nos corresponde, pues estaríamos más holgados, ¿no? Pero como no las hay, pues tenemos que apechugar con eso. En cualquier caso, insisto, yo doy por hecho ya que el próximo jueves el gobierno de Canarias decida bajar a fase 2, porque es que no tendría ninguna justificación, es que podría ser hasta un incumplimiento, como dices tú, Soa, del resto. Ahora mismo comparativo. Ahora mismo, mire, Fuerteventura, que más o menos tenemos parecidas poblaciones, pero nosotros tenemos más todavía que ellos. Estamos mejor que ellos. Estamos mucho mejor que ellos. Ellos tienen 190 casos activos y nosotros 100. Es decir, que estamos todavía incluso mejor que ellos. Es verdad que ellos en la UCI prácticamente no tienen a nadie. No, y tienen más UCI, creo. Y tienen más UCI. La Palma tiene más UCI. La Palma tiene 20. 20 con 90.000. Sí, con 90.000 ciudadanos. Y nosotros tenemos 10. Con 155.000. Pero yo lo que no entiendo, en una situación de este tipo, ¿por qué no se contempla también el número de UCI que puede haber en el hospital, en Hospitén, por ejemplo? Ya que es una bueno, pero en Hospitén no creo que haya muchas, ¿eh? Habrán 2 o 3 nada más, no creo que haya. No lo sé, pero las que haya. Vamos 2 minutos a publicidad y vamos a tener al vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Bueno, pues ya está con nosotros el vicepresidente del gobierno de Canarias y también consejero de Economía y Hacienda, don Román Rodríguez. Don Román, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Don Román, muy bien. Don Román, la habíamos llamado hace casi un mes y usted nos había dicho que esperaba que en el mes de marzo ya pudiera estar en marcha las famosas ayudas a autónomos, a empresarios, en fin, ayudas para poder activar un poco la economía de Canarias, pero sobre todo que sirva más bien como un tratamiento paliativo de cómo está hoy Canarias tras la pandemia. Se cumple el día 10, ya se puede decir que se va a empezar entra en vigor, digamos, para que la gente pueda presentar sus peticiones. Bueno, entonces anunciamos 2 tipos de medidas fiscales de aplazamiento, de moratoria, que están pues desplegando sus potencialidades. Va a permitir que las entidades empresariales aplacen impuestos pues prácticamente un año, que dejemos de cobrar esos impuestos durante este periodo. Para ello hemos solicitado una póliza de 300 millones para dar cobertura a la tesorería de la comunidad y poder pagar nuestras nóminas y también pagar ayuntamientos y cabildos. Esa medida está, digamos, desplegada ya en la economía local. Y luego están las ayudas directas, ahora por 84 millones de euros a pymes y autónomos, que ya se publicó el decreto ley. El día 10 empiezan los plazos
va a ser un sistema muy novedoso, lo más simplificado y rápido que permite la legalidad. Y luego estamos ya trabajando sobre otro decreto para ayudar a los centros turísticos alojativos. Es decir, porque estos no han recibido ningún tipo de ayuda, porque aquí estaríamos hablando de empresas pequeñas, medianas y también grandes, de forma que los 165 millones de ayudas directas que desplegamos este año estarían ya en proceso de ejecución, y a esto se suma lo que hicimos el pasado año de 95 millones. Por lo tanto, cumpliendo con las previsiones que habíamos hecho y esperando que el Gobierno de España se sume también a las ayudas directas. Reclamamos, echamos de menos que el Gobierno de España, como han hecho otros gobiernos a nivel federal, en los estados federados alemanes, sí, lo que ha pasado en Francia o en Italia, que el Gobierno de España pueda también incorporar ayudas directas. A lo mejor mañana en el Consejo de Ministros puede haber alguna novedad, pero mientras tanto ya estamos nosotros pues dando continuidad a las ayudas directas como ya hicimos el pasado año, ¿no? Esa ayuda a los hoteles y, en fin, en general al sector turístico va a ser a través de usted dijo que se estaba barajando la posibilidad de quitar el IBI, ¿no? De pagar, digamos, el Gobierno de Canarias los IBI que tiene que pagar ese sector, de subvencionarlo de alguna manera. Yo he pactado con las patronales del sector, con las 4 patronales, que la ayuda para el sector alojativo, es decir, para las instalaciones hoteleras, apartamentos, digamos, todas las instalaciones alojativas del archipiélago, que son unas 3.000, pues que nosotros podamos financiar una cantidad equivalente a lo que representa el IBI. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos intervenir sobre el IBI, es un impuesto de orden estatal, pero sí podemos, a quien ha pagado el IBI, pues subvencionarle una cantidad equivalente. Y en ese tema nos hemos comprometido con las patronales y lo haremos. Primero hemos centrado el esfuerzo en las pymes y autónomos, que no quiere decir que nos olvidemos del sector alojativo. Tenemos reservados 80 millones de euros para compensar, para financiarles, digamos, en una cantidad equivalente a lo que representa el IBI, y por supuesto eso lo haremos en los próximos 20 o 30 días, porque queríamos primero encauzar el problema de pymes y autónomos, que es muy complejo. Ahí estaremos hablando de 15 o 20.000 entidades las que puedan ser potencialmente beneficiarias. En el caso de las instalaciones alojativas van a ser entre 2.500 y 3.000. Va a ser más fácil de gestionar lo de los centros alojativos, y lo hemos dejado para un segundo asalto, a sabiendas de que el dinero está reservado para ayudar a los centros alojativos que lo necesitan, que lo merecen, y por lo tanto yo espero que en un mes estemos también ya articulando la respuesta, a sabiendas que ellos tienen claro que les vamos a financiar el equivalente a lo que es el IBI de sus instalaciones hoteleras. Don Pedro Martín. Vicepresidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle por las ayudas a los pequeños y medianos empresarios autónomos, si más o menos saben en qué cuantía se van a poder, digo qué cantidad mínima se van a llevar, por ejemplo, un autónomo, cómo va a ir subiendo, supongo yo que eso estará en las bases, pero yo por lo menos no me la sé, cómo irán subiendo dependiendo de los empleados que se tenga, y después si son compatibles con otras ayudas de corte o insular o local. Bueno, la normativa es una normativa compleja, está publicada, la tienen que analizar pues los propios empresarios, sus asesorías. La cantidad media yo calculo que estará entre los 5 y 7.000 euros, dependiendo de las circunstancias. Habrá gente de 25.000 euros y habrá gente de menos, y eso está todo en el boletín y por lo tanto ya en tramitación. Vamos a tener las cámaras de comercio colaborando con nosotros. Sé que son compatibles siempre y cuando no financien los mismos conceptos que financiamos nosotros. Nosotros vamos a financiar costes fijos, esencialmente de alquiler, de suministro, de agua, energía, datos y también seguros no sociales. Sobre estos 3 conceptos actuamos nosotros. Si los ayuntamientos y los cabildos actúan sobre otros parámetros, serían compatibles. También serían compatibles dependiendo si se diseña así, si hubiera ayuda del gobierno español, que yo deseo, espero, hemos peleado para que el gobierno de España pues también intervenga en las ayudas directas, pero las nuestras estarían en eso, en una media de esa cantidad,
y las regulaciones es una casuística muy amplia, y por lo tanto tendrán que ser los propios beneficiarios y sus asesores quienes interpreten el tema, insisto, con la colaboración de las cámaras de comercio, a las que agradecemos pues la disponibilidad. Vamos a ayudarles, evidentemente, a sufragar los gastos que conlleve esta gestión. Estamos hablando de muchos miles de expedientes. Hay que hacerlo con garantía, el dinero es público y, por lo tanto, cada euro tiene que estar visado, controlado, o tiene que ser transparente y, por lo tanto, creo que hemos hecho un decreto ley que los que más entienden nos dicen que seguramente la norma más diligente, más rápida, más garantista que hayamos tenido en ayudas directas y a fondo perdido, que es lo que vamos a hacer con estas ayudas a pymes, a autónomos y en su momento también al sector alojativo. ¿Usó Ibarra? Sí, hola, ¿qué tal? Román Rodríguez, buenas tardes. Me pasan un comentario, precisamente empresarios que llevan prácticamente ya desde hace un año, desde el inicio de la pandemia, y me refiero a empresarios del ocio nocturno, sin poder trabajar, ¿no? Y además aseguran que muchas de estas ayudas están vinculadas a no tener una deuda con la Seguridad Social o Hacienda, dos aspectos que consideran imposibles de lograr en las circunstancias que ellos han estado viviendo, ¿no? Porque se les ha prohibido la actividad prácticamente desde el minuto 1. ¿Cuál es su respuesta a estos empresarios? Y también escuchaba el otro día el presidente de Castilla-La Mancha decir que va a haber mucho dinero europeo, pero que a las comunidades autónomas les va a quedar la responsabilidad de poder gestionarlo, teniendo en cuenta los problemas que ha habido con el ingreso mínimo vital. ¿Qué garantías da la Comunidad Autónoma de Canarias de poder ser ágil en la tramitación de estos fondos europeos? Bueno, los recursos públicos están reglados en leyes que nos obligan. Y, por ejemplo, no puede haber ayudas a particulares si estos no tienen la seguridad social y los temas fiscales al día. Es ilegal, es imposible. No lo puede hacer ningún ayuntamiento, ningún gobierno central, ni la Comisión Europea, ni nadie. Esta condición se tiene que dar. Es cierto que caben los pactos de los particulares con la Seguridad Social o cabe lo que hemos hecho nosotros, la Agencia Tributaria Canaria, para facilitar que la gente reúna el requisito de estar bien con la Agencia Tributaria. Hemos hecho estos aplazamientos fiscales que son automáticos y que por lo tanto les permiten poder presentarse a estas convocatorias. Pero quien tenga deudas con la Seguridad Social y no las tenga pactadas o tenga deudas con las agencias tributarias y no las tenga pactadas, no podrá beneficiarse ni de esta ni de ninguna subvención. Es ilegal, no lo permite la Ley General Tributaria. Por lo tanto, esta es una condición exigible por parte de cualquier administración y quien no lo hiciera así estaría incumpliendo con las normas. A la gente del ocio nocturno, el año pasado ya sacamos una convocatoria de 3 millones para ayudar a los sectores afectados y sé que hubo un conjunto de beneficiarios, eso lo hizo el Departamento de Economía y ahora pueden volver a presentarse. Cierto es que estos requisitos que son exigibles por la Ley General de Subvenciones son ineludibles. Con respecto a los fondos europeos, una cuestión es el ingreso mínimo vital, que es una prestación del sistema de seguridad social español destinado a las familias más vulnerables, donde, aunque va lento, tenemos 7 u 8 mil unidades familiares ya acogidas, y otra cuestión son fondos europeos. Los fondos europeos los va a haber de diverso orden, algunos van a ser gestionados por las corporaciones locales, otros por las comunidades autónomas y el resto por la Administración General del Estado. Estamos en el proceso de regulación, de reglamentación del uso de los fondos europeos. Va a haber muchos recursos en este trienio 21, 22, 23. Aproximadamente va a haber unos 70.000 millones que va a gestionar esencialmente la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Hay 10.000 millones del REACT-EU, que es un programa de fondos europeos también. Digamos, habrá muchos recursos destinados a mejorar la transición ecológica, la digitalización, mejorar las infraestructuras hidráulicas, de residuos, todo lo que se refiera a la digitalización de las empresas, de las administraciones públicas, a la transición energética, de manera que efectivamente en los próximos 2-3 años habrá ingentes cantidades de recursos europeos que hay que gestionar con las reglas en la mano, con exigencias
muy altas por parte de la Comisión. El dinero europeo está muy condicionado al cumplimiento de procedimientos, hitos, objetivos, se audita y se controla, y en ese proceso de trabajo están en estos momentos todas las administraciones europeas, por supuesto las españolas y las canarias, preparándonos para captar esos recursos y que estos contribuyan a paliar los efectos de la crisis, pero sobre todo a tirar de la demanda, del crecimiento y de eso que se llama, yo diría que transición ecológica y digital, para generar una economía más productiva. Por lo menos nosotros estamos entregados en estos momentos justamente a todo el trabajo de organización para captar esos fondos. Este año los cálculos que tenemos, que captaremos más de 1.000 millones de euros adicionales para invertir en diversos ámbitos vinculados a esta lógica que les he comentado. Don Román, el otro día hace 2 días, tuvimos a don Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y también parlamentario por esa isla, y nos decía que en esta ocasión los ayuntamientos y los cabildos no están a favor de cederle al gobierno de Canarias el 50% de los fondos FEDECAN, que están destinados precisamente para cabildo y ayuntamiento, es decir, 80 millones creo que señaló él. En este caso, ¿cómo va esta negociación con los ayuntamientos y cabildos? No hay ningún problema ni ninguna negociación. En un momento, en una reunión de la FECAE, varios presidentes plantearon esta posibilidad, se ha descartado y punto. El FEDECAN sigue vivo, con su ficha financiera, con sus reglas de juego. El gobierno no ha incumplido nada, no hay nadie que pueda decir que recursos que le tocara y haya certificado no se les paguen. Hemos adecuado la presupuestación a la capacidad de gestión, hemos ampliado los plazos del 19 a casi todos los cabildos. Debieron certificar esto antes del verano del año 20 y le hemos ampliado los plazos para el año 21, para el final del 21, de manera que el FEDECAN sigue con su ficha financiera, con sus reglas de juego, no hay ningún incumplimiento, no se ha detraído nada, se ha adecuado la presupuestación a la capacidad de certificación. Para que tú recibas los dineros del año siguiente tienes que haber cumplido con los dineros del año anterior. Si yo le doy una subvención para prestar un servicio el año 19, cuando usted me certifique el 19 se lo pago, y luego cuando me certifique el 20 se lo pago, cuando certifique el 21 se lo pago. Pues todavía, y yo lo entiendo, y le hemos dado plazo, la ley decía que era hasta junio del año siguiente, y le hemos dado plazo pues hasta final de este año. Pero además yo le entendí como estaba. Yo le entendí a don Casimiro que lo que pasaba, el problema donde estaba es que ustedes en los presupuestos ponían 80 millones en el presupuesto 2021 y no 160. Porque no se los van a gastar, si se los gastan se los pagamos, ningún problema. Hemos presupuestado porque sabemos la capacidad de ejecución que hay, y esa capacidad de ejecución no es una decisión del gobierno, es una decisión de los cabildos. Si usted tenía que gastar el año 19 antes de junio del 20 y me pide que lo va a gastar hasta el 21, yo le digo que sí, pero lo que no le puedo dar el dinero del 21 cuando todavía no me ha justificado el del 19. Lo que hemos hecho es presupuestar conforme a la capacidad de gestión de los cabildos, pero si mañana se certifican los recursos del 21, yo hago las modificaciones de crédito y cubro ese problema, pero no es el caso, de manera que nadie puede decir que el gobierno ha incumplido nada en relación al FEDECAN, ni en las reglas, ni en los convenios. Todo lo contrario, los estamos modificando cada vez que nos lo solicitan. Una vez, otra vez, y lo haremos las veces que haga falta. Si alguien busca pelea con el gobierno en esta materia, no la va a encontrar. Venga, Pedro, la última pregunta. Venga. Y no debe, porque el gobierno es de todos, vicepresidente. Me gustaría preguntarle, como presidente de Nueva Canarias, ¿cómo ha visto lo que ha pasado en Fuerteventura, en el que, hombre, va a haber un cambio de... ya ha habido un cambio de presidente? Su partido, por ejemplo, pues ha tenido, desde mi punto de vista, la deserción, ¿no?, de Alejandro Jorge. Desde mi punto de vista, no, yo creo que es más que evidente. Y toda esta crisis de gobierno que hemos asistido, por no hablar de este baile que ha tenido Blas Acosta con respecto a querer ser senador, no senador, polémica con respecto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o contra la justicia en general. Se rumorea incluso que ustedes estarían dispuestos a hacerle un hueco a Román dentro del gobierno de Canarias. A Román no, a Román, perdón. A Blas Acosta, perdón. Román ya está. Vamos a ver, lo que ha pasado en el Cabildo de Fuerteventura es que las fuerzas políticas que habían conformado una mayoría
pues se han dividido y ahora hay articulada la nueva mayoría. Eso en democracia es muy normal. Es cierto que en esta época a mí me parece que debiéramos estar más concentrados en luchar contra la pandemia, en luchar contra la crisis económica, pero lo que ha habido en Fuerteventura es que las fuerzas políticas que conformamos mayoría, Partido Socialista, Unidas Podemos, AMF y Nueva Canarias, formamos una mayoría, ha habido problemas de entendimiento entre AMF y el Partido Socialista, se ha roto esa mayoría y ahora pues hay una mayoría alternativa por lo visto. Digo por lo visto porque es lo que leo en la prensa. Partido Popular, Coalición Canaria, AMF, tienen mayoría y parece ser que van a conformar esa mayoría en un pleno de la próxima semana. Esto forma parte de las reglas de la democracia. Yo puedo tener mi opinión del momento en el que estamos, pero eso lo tienen que explicar los que han promovido ese cambio. Román, y el rumor de que Blas Acosta podría precisamente terminar en su consejería como viceconsejero. Hombre, no es un rumor, porque ahora mismo la provincia ya titula Ángel Víctor Torres nombra viceconsejero de Economía a Blas Acosta tras su renuncia al Senado. ¿Eso ya está confirmado, don Román? No, el Partido Socialista tiene el departamento. Yo soy el consejero de Economía, de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. La consejera de Economía, Empleo y Conocimiento es Elena Maña. Ah, es verdad. De los socialistas. De manera que el Partido Socialista en sus áreas de responsabilidad puede producir los cambios como lo puedo hacer yo en mis áreas. De manera que parece ser, yo esta mañana leí esto también en los medios, de que al final el señor Acosta no va a optar al Senado, que es un asunto de los socialistas que deben explicar ellos, y parece ser que ha pactado con el presidente esta condición. Si el presidente hace esta propuesta, la tiene que llevar al gobierno. Yo apoyaré lo que los socialistas consideren más adecuado y por lo tanto tendrán que explicar los socialistas lo del Senado y lo de este nombramiento porque son ellos los que lo proponen. Para contar con mi colaboración si la necesitan. Pero don Román, ¿y a usted le parece normal alguien que prácticamente ha sido descabalgado porque va a empezar o está visto para juicio oral su procedimiento? Desgraciadamente para él, porque yo tengo un buen concepto de Blas Acosta, pero y a lo mejor pueden ver a un viceconsejero de Economía sentado en un banquillo. Pero también que es verdad, antes que lo diga don Román, que el partido de don Román Rodríguez es el único partido que nunca ha utilizado, sí, pero el otro partido que ha puesto siempre la presunción de inocencia por delante, pero bueno, ya él responderá. Pero esto lo tienen que resolver los socialistas. Yo, si los asuntos que me competen a mi área de responsabilidad los gestiono yo y tengo mis opiniones. Si el Partido Socialista Canario considera que el señor Blas Acosta tiene la idoneidad para desempeñar la viceconsejería de Economía del departamento o que gestiona el Partido Socialista, a mí me parecerá que es una decisión que toman ellos y deben explicar ellos. Sobre la situación judicial del señor Acosta no tengo ni idea, no me ocupo nunca de estas cuestiones. Mi preocupación es la pandemia, la crisis económica, buscar perras en Madrid y en Europa para intentar retomar el futuro de Canarias y tendrán que ser los socialistas los que expliquen esto. Seguro que el presidente explicará si esto se confirma, pues las razones que le llevan a tomar esta decisión y los riesgos que asume. Si hubiera riesgo, que no lo sé. Yo no he leído ni pienso leer ningún papel sobre la situación judicial del señor Acosta. Este es un asunto que le compete a él y en todo caso a su organización y serán los socialistas los que deben dar explicaciones, si hubiera que dar explicaciones, que tampoco lo sé. Don Román, me envían aquí un WhatsApp. Canarias ha decidido, que yo creo que acertadamente, abrir con restricciones a la Semana Santa. Es decir, abrir, estar como estábamos, de alguna manera, porque nosotros siempre tenemos unos protocolos que no puede entrar nadie aquí sin realización de pruebas PCR o test de antígeno. Pero la pregunta es, si se cierra España, pues prácticamente vamos a perder el turismo nacional, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente y poco a poco hemos ido generando unas condiciones de la incidencia muy importantes, especialmente en Lanzarote, que hubo un momento muy preocupante de la evolución de la incidencia, lo que demuestra que las medidas tomadas han colocado a Lanzarote ya, en términos de incidencia acumulada, por debajo de Gran Canaria, por debajo incluso de la media. Expresión de que las medidas, cuando se toman y la gente las sigue, funcionan. Por lo tanto, buena cosa que tengamos esta incidencia que nos permita
a proteger la salud y mantener un mínimo de actividad económica. En Semana Santa, mañana o esta tarde, no estoy seguro, está el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, va a haber acuerdos entre las comunidades. Nuestra voluntad es mantener abiertas las fronteras de Canarias, eso sí, con los test, y por lo tanto que podamos captar visitantes en la Semana Santa. Sean británicos, que parece ser que hay demanda, sean alemanes, franceses y si pudiera ser españoles. Si no pueden salir de sus territorios, es evidente que no podrán viajar, pero creo que en Semana Santa vamos a tener alguna mejora en la ocupación, según informa el Departamento de Turismo, porque, digamos, las reservas parece ser que se han reactivado. Lo que haga el resto de las comunidades está por ver, seguramente se establezcan limitaciones de movilidad entre las comunidades, en cuyo caso, efectivamente, se complicaría la llegada de visitantes en Semana Santa de la península, pero vamos a esperar a ver qué dice el Consejo Interterritorial. Lo que sí es claro es que nosotros vamos a defender mantener la apertura de fronteras con el resto de España y de Europa, eso sí, con la condición de los test, con las reglas que ya establecimos hace muchos meses y que creemos que hemos gestionado de forma razonable. Necesitamos clientes en un territorio que es bastante más seguro que la media y que con los test previos pues pone un cortafuego a la expansión de la pandemia y todo esperando la gran solución, la gran respuesta, que no puede ser otra que la vacuna en Europa y en Canarias, y ahí es donde centramos. Ahí sí les puedo asegurar que el gobierno está comprometido, dedicado, entregado a la vacunación. Nos faltan dosis, pero la clave está en vacunar. La vacunación masiva será la mejor medida frente a la crisis económica, es la que nos va a permitir confianza y movilidad, y que en verano sí, yo creo que ahí vamos a estar en condiciones de volver a recuperar el pulso de la economía, porque el momento de la situación económica del archipiélago es muy duro, muy difícil. Hemos perdido mucha riqueza en los últimos años, tenemos nuestros hoteles cerrados, el sector turístico es el motor de la economía, eso arrastra al sector comercial, al del transporte, de manera que la esperanza, la solución no puede ser otra que la vacuna, y mientras tanto salvar lo que podamos en Semana Santa con seguridad y esperar a ese verano que yo espero que las vacunas nos permitan un alto nivel de inmunidad y por lo tanto recuperación de confianza y movilidad y pulso a la economía. Lo necesitamos, Lanzarote, cada isla del archipiélago, pero especialmente Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, que tienen un alto peso del turismo. Necesitamos como agua de mayo esa vacuna que nos permita recuperar la llegada de visitantes y volver al crecimiento y a la normalidad. Pues vamos a ver si es verdad, don Román, porque ahora mismo el sector turístico está un poco en el sentido de que la vacunación va muy lenta, no porque no haya infraestructura en el sistema sanitario canario, sino porque no llegan las suficientes dosis para poder estar ahora en un 10 o un 15% de la población vacunada, ¿no? Sin duda, esta es la gran tarea. Tenemos un staff, tenemos una organización, tenemos toda una estrategia de vacunación. El problema es que nos faltan dosis. Necesitamos 2,7 millones de dosis y por lo tanto parece ser que el mes de abril va a ser un mes bueno de llegada de vacunas, porque se van a legalizar sanitariamente algunas nuevas modalidades, algunas nuevas marcas, y vamos a ver. Las autoridades españolas siguen insistiendo en verano 70% de inmunidad. Ellos disponen de más información que nosotros, están en contacto con la Comisión y con los productores. Vamos a esperar que esto sea así, tengamos las dosis que necesitamos, porque esta es la gran respuesta al problema de salud y al problema económico que estamos viviendo, y eso se llama inmunidad, vacunación masiva, y a ello haremos pues todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con ese gran objetivo que nos permita esa recuperación de la normalidad, de la economía y del bienestar. Bueno, Román, de verdad que lo agradezco. Hemos estado más de 20 minutos con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y de aquí le agradezco su presencia en Café de Periodista. Buenas tardes, un abrazo, Román. Buenas tardes, un abrazo, a cuidarse. Venga, hasta luego. Román Rodríguez. Bueno, pues yo creo que, don Román, pero sí es verdad que da unas explicaciones que se le entiende con claridad todo lo que dice. Yo creo que hoy ha estado mucho mejor que la última vez que estuvo con nosotros. Yo creo que hoy ha estado más
hombre, más acertado en las explicaciones, ha sido más concreto. Creo que tenía mejor estudiado los temas y sobre todo... Bueno, yo creo que Román estudiado siempre los tiene. Yo te doy mi opinión de la otra vez. Yo la otra vez me refiero que estudiado siempre los tiene. Esta vez estuvo bastante bien. Pero que creo que fue clarificador algunas de las cosas y afirmaciones que ha realizado. Sobre todo, bueno, pues que aquí vamos a depender, pues como lo sabe todo el mundo, de la vacuna. No hay que ser vicepresidente. No, pero me refiero que el problema que fue claro es que si no llega la vacuna, y el problema es que coincide en que el ritmo de vacunación sigue siendo muy aparte sí, que Román es médico, ¿no? El debate sobre si el archipiélago tendría que cerrar su perímetro, sus fronteras en Semana Santa, ¿no? Y esto ya lo hemos traído aquí a colación en muchas ocasiones porque se da la casualidad o la coincidencia de que los periodos de relajo, de descanso, que suelen ser las Navidades, el verano, las carnavales, Semana Santa, etcétera, los repuntes se elevan. Nosotros optamos por no cerrar fronteras porque hay una dependencia fundamental, ¿no?, al turismo, pero teniendo en cuenta que efectivamente se calcula que el turismo peninsular prácticamente lo vamos a perder y va a ser irrisorio. ¿Hasta qué punto merece la pena arriesgarse a que esa cepa británica de la que nos estaba hablando el primer invitado pueda extenderse en el territorio? Sí es verdad que hay un ritmo de vacunación mayor en Inglaterra, pero no podemos seguir bajando la guardia porque todavía la pandemia no tenemos ganado el espacio suficiente para ser optimistas. Ya, pero Ulloa, la gente, insisto, los turistas que vienen a Lanzarote vienen con vacuna. Además tienen un seguimiento en sus hoteles estricto, así todo. Con vacunas y con PCR, sobre todo. Con vacuna no, perdón, con PCR. Con PCR y muchos entran con vacuna. Y muchos entran con vacuna, pero sobre todo lo que hay es después unos protocolos internos importantes. Pero en cualquier caso va a ser poco los turistas que van a venir. No crean ustedes que en Semana Santa van a venir, vamos, no va a ser ni el 10%. Realmente donde nos vamos a poner a prueba con respecto al volumen importante que podamos tener de turismo va a ser en verano y por lo tanto estos meses son tan trascendentales, es la pregunta que yo lanzo, para no plantear un cierre perimetral, es la pregunta que yo hago. Lo que pasa es que hay tantos bares y restaurantes y que ya no aguantan, que ya no tiran, que si ahora le viene en Semana Santa pues pueden escapar un par de meses. Bueno, vamos, simplemente ya nos tenemos que ir. Por cierto, Gloria Moreno se incorpora como jefa de Serprona, ¿no?, en Lanzarote. Sí, creo que se incorpora después de 3 años de baja, ¿no? 2 años de baja, creo. 3 años. 3 años de baja decía la noticia, ¿no? Ah, bueno, yo creo que por los cálculos que eran 2 años. De baja 2 años. Que cualquier, en este caso, trabajador, funcionario, pues se incorpora a su puesto de trabajo, sobre todo por su recuperación. Bueno, va a estar sola en el departamento, ¿no? Porque las dos personas que estaban con ella en ese departamento se han dado de baja. Así que una vuelve y dos se marchan. Ella se da de alta como mínimo no va a haber más rollo, ¿eh? Y se van 3. Sí, no, se van 2 y se queda ella, ¿no? ¿Eran 3? ¿No? Bueno, creo que son 3, lo que yo he leído es que son 3. Bueno, uno más, uno menos no vamos a discutir. Las 3 personas que estaban ahora aquí, que pertenecen al Seprona, se han dado de baja a la vez que ella se ha dado de alta. Bueno, yo lo único que ¿Tiene una consecuencia directa, Ulloa? No sé, vamos a preguntárselo a los que están de baja. Bueno, lo cierto es que hay bastante enemistad entre el equipo Pero es que eso ya era patente porque se han denunciado entre denuncias cruzadas. Yo por lo menos vuelvo a insistir, me alegro que alguien que ha estado de baja durante tanto tiempo, como Gloria, se recupere. Ahora lo que hace falta es que ese departamento, Gloria no esté, su compañero no esté, funcione bien. Bueno, Albuixer es el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote y creo que es el nuevo refuerzo. No sé si tenemos la fotografía que está buscando este equipo. A mí no me pregunte de la Unión Deportiva Lanzarote porque... Ahí lo vemos porque se le ha visto echando una mano al equipo, porque la verdad es que lo necesita. No sé chiquita mano a ver qué va a ser, presidente y jugador al mismo tiempo. Ahí estaba en el entrenamiento. La gente, yo creo que está el hombre a ver si da un poco de ánimo al equipo, porque... Ánimo. Debería acertar un poco las decisiones y menos a estar entrenando y, desde mi punto de vista, no ha dado una. A lo mejor es que no sabe de fútbol. A lo mejor es que no sabe de fútbol desde mi punto, desde mi modesta opinión. Pues ahí está aprendiendo jugando. No, si el fútbol no se aprende dándole patas a un balón. ¿Cómo que no? No, que va. ¿Y tú fuiste jugador de fútbol? Bueno,
y el rodaje de Netflix. Mañana hablaremos de él porque realmente, precisamente por aquello de que están las cosas a veces muy lejos, Costa en Madrid ha puesto todo tipo de pega a la productora de Netflix que está rodando una serie en Lanzarote y en este caso en varios puntos. Creo que concretamente han puesto pega para el rodaje en el Caletón Blanco de Órsola. Mañana vamos a hablar, pero hoy en el informativo precisamente la presidenta de la Federación Turística, Susana Pérez de Lanzarote, hace una petición para que intente, en fin, que los trámites burocráticos sean más rápidos y sobre todo que se tenga en cuenta la necesidad para islas como Lanzarote de este tipo de promociones que nos sirven. Le hacía falta que se restringiera, digo, a la Federación Turística, que no tengo nada contra ellos, pero hombre, viendo que hemos estado meses, por no decir años, chocando con la apertura del islote de la Fermina, con Costa, tuvo que venir Netflix a protestar. Hombre, no, pero vamos a espabilarnos un poco. Pero una prueba más hombre, de lo que muchos venimos diciendo de que Costa debe estar, la competencia debe estar en la comunidad autónoma de Canarias. Sobre todo porque se ha demostrado que cualquier trámite que se realice a través de Costa se hace simplemente infinito. Y no porque los trabajadores que tengan aquí en Canarias no lo hagan bien, es porque realmente la burocracia es a veces interminable. Usoa. Bueno, me voy simplemente decir que es verdad que este tipo de superproducciones tienen un periodo de preproducción, nunca mejor dicho, en el que tendrían que tener verificados este tipo ya de cuestiones administrativas para llegar al lugar del rodaje y no tener que superar en el último momento los obstáculos. No, creo que otra cosa lo han será, pedido sí, con tiempo. Bien, lo que pasa es que claro, lo que pasa es que si te lo pide con un mes... esta gente no es nueva en el negocio, entonces tiene que saber cómo va la administración y más en este ámbito, el de costas. De cualquier manera, tengo que decir que a veces no es Costas con quien te topas, sino que suele ser otro tipo de normativa muy restringida, en el caso de Lanzarote, por la cantidad de paraje natural que tenemos protegido y que no es fácil. No es fácil dedicarse a la grabación de películas en las islas. Lo que tiene que ser, mire, estas cosas son tan simples y sencillas que se hacen en todo el mundo, porque a veces creemos que nosotros somos únicos en el mundo. Usoa, bueno, dice unas cosas más del criterio funcionarial, de que efectivamente se tarde 2 meses o 3 meses para una petición. Yo considero que en otros países del mundo, donde hay paisajes más importantes que el del Caletón Blanco, que los hay, aunque ustedes crean que no, los hay, muchos más protegidos, se realizan ese tipo de producciones. Lo que hay que hacer es ver si se cumple con el protocolo para evitar que se haga ningún daño y que se restituya todo aquello que se ponga de manera efímera, ¿no? El ejemplo claro es en la comisión, la que crearon en Fuerteventura. En el Parque Nacional de Fuerteventura se rodó, se ha rodado lo de la Guerra de las Gracias y los parajes los han dejado mejor que como estaban antes. O en el Parque Nacional del Teide se rodó una superproducción. Titanes, ¿no? En fin, la cuestión es simplemente como el tema de la burocracia solo ha servido en este país para que vivan funcionarios y para decir no a todo lo que normalmente se propone, pues estamos en esta circunstancia. Que ahora mismo Lanzarote, con lo bien que nos vendrían este tipo de series, mira El Hierro le ha venido la serie esta de Movistar, también le ha venido estupendo. Yo lo que digo es que cuando las cosas están lejos, se toman decisiones normalmente desde la distancia equivocada. Alejada. Nos vamos, regresamos mañana.